En este vídeo vamos a visitar diferentes miradores desde donde puedes sacarse una foto para las redes sociales con la Torre Eiffel al fondo. Quédate hasta el final y ya nos comenta cuál no conocías y cuál te ha gustado más. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en París, Francia, y comenzamos con el primer mirador, y no podía ser otro que el archiconocido Trocadero, su plaza y sus jardines, un clásico entre los clásicos y un imprescindible en nuestra ruta. Aconsejable ir a primera hora del día y también por la noche para ver su encanto en la torre iluminada. Si hemos llegado en metro, nos encontramos en la plaza y podemos bajar hacia los jardines, tanto en las escaleras que bajan hacia los mismos, también se pueden tener unas vistas fantásticas con la torre al fondo y se sacan muy buenas fotos. Así como en la parte de los jardines. En nuestro caso, en invierno, pues las fuentes no estaban funcionando. También tenemos que decir que nosotros veníamos desde la Torre Eiffel y hemos cruzado el puente de Jena y así hemos llegado pues, a lo que sería este mirador y jardines y plaza de Trocadero. Trocadero se encuentra en el distrito número 16 de París, conocido como Passy. En la plaza de Trocadero está el Palacio de Sailly, construido para la Exposición Universal de 1937. En sus instalaciones se encuentra tanto el Museo de la Marina, el Museo del Hombre, como el Museo de la Arquitectura. Y muy cerca también podemos encontrar el Acuario de París. Sin duda alguna, uno de esos lugares que se han puesto de moda gracias a las redes sociales es Rue de l'Université. Esta calle tiene unas vistas impresionantes de la Torre Eiffel. Un lugar con mucho encanto, sobre todo a primera hora de la mañana, ya que hay poca gente. Una de las vistas, como ya comenté, de las más bonitas de todo París, con la Torre Eiffel al fondo. Como es una calle que mide unos 2,7 kilómetros, tenemos que decir que es al principio, justo donde se une con el Champs de Mars. El mirador que ahora visitamos, uno de los más conocidos y más visitados de la zona, es el Champs de Mars. Es un espacio que originalmente fue una explanada para el cultivo de hortalizas cerca de una escuela militar. Su nombre es en honor a Marte, dios romano de la guerra. En la actualidad tiene unos 780 metros de largo y 220 de ancho. Es el mayor espacio verde de la capital francesa y abierto todo el día, tanto de noche como de día, para diferentes actividades como picnic, carreras, conciertos, exposiciones o fuegos artificiales. Por la noche esta gran explanada se llena de turistas y locales haciendo picnic, esperando a ver cómo se comienza a iluminar toda la Torre Eiffel. Otro mirador es el Avenue de Communs. Esta pequeña calle situada entre dos edificios cuenta con una escalinata al final de la avenida con unas bonitas vistas de la Torre Eiffel. En invierno, pues las hojas de los árboles permiten tener una mejor vista de esta torre, aunque también en primavera, pues el color verde de las hojas también le da otro encanto. Es un lugar que se ha puesto muy de moda gracias a las redes sociales. Este rincón se puede ver como la Torre Eiffel se asoma entre los árboles, como ya comentamos, y las fachadas de las calles perpendiculares. Las fotos quedan fantásticas desde lo alto de la calle como bajando en sus propias escaleras. Otro de los miradores gratis para ver la Torre Eiffel es la terraza de la Galería Lafayette. Esta famosa galería son uno de los mejores lugares para ir de compras en París. Lo que probablemente no sepa es que tiene un mirador gratuito en la terraza que está en el piso octavo. Una impresionante vista del centro de París con la ópera de Garnier en primer plano y la Torre Eiffel al fondo. Llegamos a otro de los miradores, el puente de Alejandro III, uno de los puentes más bonitos de París y con unas vistas impresionantes a la Torre Eiffel. El puente de Alejandro III es otro monumento que tiene una belleza propia, por eso por sí solo merece una gran visita. Usamos este puente para cruzar el río Sena y acercarnos a la Torre Eiffel, donde podemos contemplar en este bonito puente pues todos los detalles dorados, la farola, las estatuas, todo es una maravilla.
Uno de los miradores que nos ha sorprendido gratamente es el Pont de Ville-de-Caen, un puente muy cerca de la Torre Eiffel y está hecho de acero y no es tan conocido. Es tan bonito que te permite jugar con el puente y que te sirva de marco con la Torre Eiffel de fondo. No se ha puesto también ahora mucho de moda, ha salido en varias películas. Y se cogen buenas fotos de aquí también. Vamos terminando este vídeo, nos queda el último mirador, pero antes te dejamos el enlace en la parte superior de nuestra visita al Museo del Louvre. Y el último mirador que traemos en este vídeo es desde un barco realizando un crucero por el río Sena. Es el único de los que hemos mencionado en este vídeo que no es gratis. En el próximo vídeo nos vamos a visitar uno de los pueblos más bonitos de España. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito te esperamos, activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.